continuamos aquí en Canal 9 Soria, en esta jornada de hoy aquí en el análisis, para conocer un poquito más de la situación de la micología soriana a través de la Asociación Montes de Soria. Por ello nos acompaña en el día de hoy el director de la asociación, que es José Antonio Vega, que es Toño, y que, como siempre, pues le agradecemos que esté con nosotros. Toño, muy buenas tardes, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias a vosotros, porque es un placer estar aquí. Bueno, hablábamos la última vez de esa entrada dentro de la campaña de primavera. Lo hacíamos también en un sitio idílico como es el Monte de Balonsadero, cerca del Pinarcillo, con mucha lluvia. Y lo que nos ha alargado la lluvia durante toda la campaña, porque prácticamente San Isidro, San Pascual, nos ha llegado más o menos hasta ahí. Y a partir de entonces ya sol. Claro, con esa situación, las setas, el monte, hablábamos aquel entonces de que ya venía muy bien, pero claro, ¿cómo ha sido desde aquel día hasta ahora toda esa trayectoria? Bueno, pues la verdad es que la temperatura está siendo ahora mismo muy adecuada y ha sido durante estos tiempos, estos meses últimos que estamos hablando. Las precipitaciones han sido muy abundantes, con lo cual pues podemos asegurar que el monte está en un estado muy adecuado y muy bueno para que tenga una producción micológica muy interesante. Luego ya tienen las peculiaridades de cada especie micológica, que unas les gusta mucho más la lluvia, otros menos. El exceso de humedad también hay algunas que les altera o que no les hace estar en su, digamos, en su estado perfecto para fructificar. En otros es la temperatura, el exceso de temperatura también hace que otras especies se ralentice o desaparezca su fructificación, y en otros casos las activa, pues como es el caso de las especies más termófilas, en palabras técnicas, o las que les gusta más el calor, como puedan ser pues esos boletus, tanto de primavera como podemos ver en los boletus pinícola, como puedan ser esos boletus de roble, el boletus aerius o el boletus aestivalis, que les encanta que haga calor, y sobre todo pues a la manita cesárea, que también está esperando estas temperaturas de los casi 28 grados o por ahí que estáis comunicándonos los medios de comunicación que esta semana va a hacer. Con lo cual, bueno, pues esas temperaturas altas para unas especies son buenísimas y están deseándolo. Para otras especies, pues bueno, por ejemplo el marzuelo, ya cuando empezó a hacer una temperatura más elevada, dejó de aparecer. Igual hay algún ejemplar suelto que todavía alguien encuentra, pero no es lo normal. A primeros de mayo, más o menos, fue cuando cesó la producción, como podemos decir así un poco generalizada, pues debido a que eso, que ya llevaba desde diciembre en estado de fructificación. O sea, fijaros qué seta encontramos en Soria que pueda estar desde el mes de diciembre este año, no siempre, otros años es más tarde, pero este año ha estado desde diciembre hasta primeros de mayo. Entonces es alucinante que nuestros montes nos estén regalando durante tanto tiempo una especie micológica, además de un interés gastronómico muy elevado, con lo cual pues hay que disfrutar de eso. ¿El camino del perrechico podría ser similar o va a costar un poco más porque cuando llega el calor bien al perrechico a lo mejor incluso le puede también? Bueno, el perrechico es una seta que funciona en unos meses en los que ya suele hacer calor, o sea, porque otros años en el mes de mayo, que es cuando está en abril-mayo, sobre todo mayo, es la época principal, sale. De hecho, este año ha sido a lo bestia, la gente ha podido recolectar, y de hecho hemos visto en muchas imágenes y muchos recolectores de la provincia que conocen perfectamente la seta y dónde sale, pues con las cestas bastante llenas. Con lo cual pues es genial, porque lo que tenemos que transmitir es eso: cuando hay una buena producción de una seta de interés, pues lo que hace falta es recolectarla y ya está, hay que recolectarla dentro de los límites establecidos y dentro de las buenas prácticas de recolección que hay que cumplir, y respetando eso, pues bienvenido sea, dejándolas esporular, que suelten sus semillas llamadas esporas y que se regeneren y punto, y ya está, y su función la ha cumplido. Pues si van a la cesta y cumplen otra segunda función, que es formar parte de un buen plato micológico en nuestros restaurantes o en nuestra propia casa, pues mejor que mejor. Con los años que llevamos también hablando con Toño, claro, habrá mucha gente que ya le habremos preguntado ya de todo. Y estaba yo pensando en cosas que a lo mejor no le haya preguntado nunca. Va muy en correlación también con la meteorología, en este caso más casi climatología,
que estamos viendo también cómo va evolucionando en los últimos años y muy ligado, siempre hablamos con el sector primario, con la agricultura, de que estamos viendo, por ejemplo, en la provincia nuevos cultivos que cada vez van yendo a unas cotas superiores. Hace unos años a lo mejor el olivo no se planteaba que hubiera en la provincia de Soria y ya lo estamos viendo en el sur. Viñedos que están cada vez en mayor altura. En ese sentido, la micología también puede sufrir esos movimientos que naturalmente las propias setas, los propios hongos vayan desplazándose en altura, vayan desplazándose a otras zonas. ¿Puede pasar esto también? ¿Está pasando? Yo puedo tener cierto conocimiento, pero no soy investigador. Esto tienen que desarrollarlo mucho más investigadores y también voy a decir una cosa que a lo mejor a alguien no es de su agrado, pero no me sirven las investigaciones de un año. O sea, a mí el que viendo lo que ocurre en un año sepa ya predecir lo que va, eso es, perdón que lo diga, pero eso es una tontería, pero tremenda. Entonces, a mí lo que me sirve es la observación a lo largo del tiempo y me vale mucho más lo que un pastor haya visto a lo largo de toda su vida o un señor de Pinares que lleve toda la vida yendo a buscar boletus y esté viendo un cambio en la tendencia de los sitios donde aparecen, de la altitud y de la estacionalidad, me vale mucho más su experiencia y digamos, su conocimiento del día a día y del año en año y de las circunstancias que se dan que lo que alguien pueda estudiar en un breve y cortísimo plazo de tiempo. El tiempo es, o sea, las condiciones climatológicas, estamos hablando del clima, no de los estados de tiempo, que es muy diferente. La climatología se estudia a muy largo plazo y los estados meteorológicos, que sería lo que llamamos el tiempo que va a hacer, es algo a corto plazo. Claro, la afición para, por ejemplo, la micología, el mínimo tendría que ser entre los 10-15 años, por ejemplo, ¿no? Mira, en Soria tenemos la suerte de tener las las parcelas de muestreo, no plantaciones, las parcelas de muestreo más antiguas de Europa y con las que más años sucesivos de investigación se lleva haciendo a nivel mundial. En Europa estábamos Suiza y Castilla y León con estudios desde hace más de 30 años, pero Suiza los dejó de mantener hace ya unos cuantos años y ya por lo tanto les hemos sobrepasado nosotros en ese caso. Con lo cual, esos estudios sí que pueden dar unas tendencias, estamos hablando de muchos años, pero cuando se habla de cambio climático y se están haciendo a veces estudios de cómo va a evolucionar las cosas y dicen, bueno, hacemos un proyecto de 2 años y ya sacamos conclusiones. Pues mira, lo siento mucho, pero mi opinión personal y profesional, que también tengo mis estudios universitarios, además en el campo del medio ambiente, pues me dicen que no me fíe nada. Yo me acuerdo del gran meteorólogo José Antonio Maldonado, que todos los que tenemos alguna cana ya en la cabeza pues conocimos como el gran meteorólogo de Televisión Española. Nos dijo una cosa cuando estábamos en la universidad y vino a darnos una charla sobre estados severos del tiempo precisamente y nos dijo que todas las predicciones más allá de 48 horas eran pura mentira, era estadística y dentro de la estadística está lo que ocurre, que es la realidad, y lo que tú crees que va a ocurrir, que es lo que planteas en una estadística y que puede ocurrir o no. Entonces, cuando ocurre has acertado y si no ocurre, también, porque has dicho que hay un 80% de que llueva. Eso con 48 horas, imaginemos también lo que puede afectar para un clima. Claro, o sea, imagínate, pues intentar decir, esto es verdad que han pasado ya unos cuantos años desde que José Antonio Maldonado nos comentaba aquello, pero él nos decía, nos obligan a dar las predicciones para el verano. Pero si lo único que podemos dar con cierta certeza es lo de 48 horas, ¿cómo vamos a hablar de 2 meses de verano o de Semana Santa? Entonces, el hablar de cambio climático, lo que va a ocurrir dentro son todo estadísticas y son elucubraciones que sí, que está muy bien plantearlas para plantear un posible estadio de lo que va a haber, pero no podemos dar hechos consumados de que va a ocurrir esto sí o sí, no, porque la naturaleza es muy cambiante, porque hay millones de parámetros que están ahí y en el tema micológico los hay, las setas no dependen solo de que haga frío o calor, dependen de a lo que están relacionados, que es al suelo. Y en ese suelo pueden estar relacionados al alimento que necesitan, que es la materia orgánica que tienen que descomponer, o al alimento que les facilita un árbol que están unidos a través del micelio de las micorrizas entre el hongo y el árbol o la planta en el cual se abastecen.
Si un bosque determinado tiene un problema por el estado de salud que tiene ese bosque y deja de estar sano, pues a lo mejor no le alimenta suficiente a esos hongos y no fructifican las setas. Si ha habido exceso de lluvia y las raíces han sufrido o se han quedado expuestas porque ha habido arrastre de suelo, hay mil cosas y mil factores. Las temperaturas, que también hablamos muchas veces, cuando empieza a helar siempre es la típica pregunta, estas heladas ya van a dejar de hacer, van a impedir que salgan setas. Pues no, porque no es lo mismo lo que hiela en el espacio abierto de una pradera que lo que hiela en mitad del monte, ni lo que hiela en la ciudad. Entonces necesitas varios días de heladas para que afecte realmente a donde está ese hongo fructificando, que es en el interior del suelo. Por eso digo que hay tantos parámetros que hablar solo de uno es muy difícil de acertar en lo que digas. Y si aciertas es por pura casualidad casi. Entonces se necesita mucha observación. Yo lo que invito a la gente es a que sean observadores, que confíen en su vista, en su ojo. Hay muchísima gente de nuestros pueblos que lleva toda la vida anotando lo que ha llovido, lo que no ha llovido, dónde está cogiendo, dónde no está cogiendo. Pues eso realmente son datos importantísimos que ellos, no los tiene nadie, los tienen ellos y ellos van a saber ver esas tendencias. Si un día lo comparten con los investigadores, pues será perfecto, porque al final se juntará los científicos que pueden manipular esos datos para poder obtener mucha más información, y estará la información recogida por esos paisanos de nuestros pueblos que son los que la han captado. Pero hasta ahí no puedo decirte mucho más. ¿Cuidamos suficientemente los montes y praderas de Soria? ¿En qué porcentaje? Yo creo que lo que hacemos es no mirar en las praderas de nuestra provincia si hay setas o no, porque hay muy poca gente que hables de setas de primavera y diga, pero si en el monte no hay nada. Bueno, pues en determinados bosques a lo mejor no hay, como en otoño, pero es que en las praderas y en las riberas de los ríos es ahora la joya de la producción micológica de primavera. O sea, estamos hablando de setas que podemos encontrar en las praderas, como las setas de cardo, las senderillas, los perrechicos, los coprinus, las barbudas, y un montón de especies que pueden ser de interés, champiñones silvestres, y hay mucha gente que no se le ocurre que en una pradera puede salir todo eso. Y claro, en los montes están como de alguna manera más concienciada la gente de cuidar el monte, porque va allá al monte. Uno va a una pradera a lo mejor a merendar un rato y se tira ahí, tira la mantita y ya está, y disfruta de la pradera, pero no hace más. No busca un uso mayor. Pueden jugar al fútbol los chavales o hacer cualquier otra cosa, pero no piensan que esa pradera pueda tener otro uso como pueda ser el de producción de setas. En el monte sí que tenemos mucho más conciencia de pensar que eso es un espacio a respetar, por supuesto, a disfrutar desde muchos aspectos distintos y que tenga muchos aprovechamientos forestales diferentes, tanto por la madera como por la no madera, como por la parte turística, senderismo, ciclismo, todo lo que te puedas imaginar. Datos de este año sí tenemos de permisos ya, lo que no sé, la comparativa, tampoco quiero ajustar mucho con el año pasado, pero más o menos sensaciones con respecto de este año, que me parece que llevamos 6.100 permisos ya expedidos, en abril, si no recuerdo mal, 1.500 y unos 1.350 en mayo. Sí. Pero comparado más o menos con, que la verdad que son unas cifras muy buenas. Pero comparado con el año pasado, ¿qué tal estamos yendo? Pues está muy bien, mejor que el año pasado. Eso, además, de memoria te lo puedo decir, porque estamos unos 1.000 permisos por encima de la temporada del año pasado, en las mismas fechas, estamos hablando. Y eso está claro que lo marcan para mí dos cosas importantes. Una, la concienciación que hay cada vez mayor de sacarse el permiso antes. Pues la gente que vive en nuestros pueblos, que son los únicos que tienen acceso al permiso de temporada, que es desde finales de enero hasta 31 de diciembre, pues ya que ellos tienen esa opción de poder tener permiso de temporada, pues que cada vez se lo están sacando antes. Porque eso por un lado, y por otro lado, el mayor conocimiento de la temporada micológica de primavera.
a buenas temporadas micológicas de primavera, la gente se saca el permiso antes. Ya no solo por la concienciación, sino porque ya salen a buscar esas setas, entonces pues ya se lo sacan para aprovecharlo ahora. Yo lo que pienso es eso, que es muy importante que transmitamos a la gente el que, ¿para qué quieres esperarte? Además te lo digo a ti, ¿para qué te quieres esperar al mes de octubre o de septiembre? Si puedes sacártelo ya, si te lo puedes sacar ya y lo tienes desde ya. Y sobre todo, para mí, algo que es clave, ahora no hay colas. En los ayuntamientos puede haber colas para otra cosa, pero para los permisos no hay. Y sin embargo, en octubre siempre hay un montón de gente y la gente se queja de, jolín, he tenido que esperar una hora para poder sacar el permiso, o pues vete ahora, te va a durar igual hasta 31 de diciembre y ya está. Y puedes ir a por setas ahora y luego en octubre también. Pero sobre todo por facilitar las cosas, por no agobiarte cuando vayas porque hay cola y para no agobiar a los técnicos de nuestros ayuntamientos, que claro, tienen otras muchas cosas mejor que hacer que no solo dedicarse a la expedición de permisos porque nos apetece siempre a última hora y en el último momento. Luego tienes otro problema y son los que se creen que pueden ir a cualquier hora y en cualquier momento y se acuerdan el viernes a las 7 de la tarde de que para el sábado no tenían el permiso sacado. De Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Claro, entonces esa gente, pues claro, se creen que el ayuntamiento va a estar para ellos 24 horas y los 365 días del año. Pues no, el personal tiene su trabajo, tiene su horario y lo que no podemos es eso, estar acordándonos justo en el momento. Pues cuanto antes te lo saques, ahí lo tienes. ¿Que lo has extraviado? Nos llamas o nos escribes a Montes de Soria por correo electrónico o al teléfono que tenemos y directamente te lo facilitamos, se puede reenviar por SMS, se vuelve a reenviar por correo electrónico para que lo tengas, te lo imprimes o lo llevas en el móvil y ya no se te va a olvidar, no se te va a perder. Yo creo que más facilidades, imposible. Yo prometo que para la próxima vez que estemos de nuevo con Toño, ya lo tendré sacado. Nos lo vas a enseñar, ¿eh? Lo tendremos que enseñar. Hablando también de papeleo que se sufre, como decíamos, en el ayuntamiento, en los diferentes ayuntamientos para expedir, pero también en la asociación, y ahora viene papeleo con la Junta, porque tenemos, una vez que se ha firmado, resolver todo el papeleo que supone la fusión de todos aquellos territorios, de aquellos montes que pertenecían a la Junta y que entran dentro del parque micológico. Se ha firmado, pero ahora nos queda todavía mucho papeleo por delante. Sí, a ver, nos queda, y eso es un poco por el agobio del otoño que tuvimos y que hemos arrastrado también el inicio de la temporada 2025. Una vez que se aprobó por parte de la Junta el convenio de colaboración para la inclusión de los montes de la Junta de Castilla y León en Soria dentro del parque micológico, pues hay que recordar que en Montes de Soria desde el 2021 que se declaró el parque en octubre hasta hoy se han incorporado muchos terrenos. Estamos hablando desde Beratón, la zona de Cidones, toda la zona de San Esteban de Gormaz que se ha declarado ahora, Montejo de Tiermes que se declaró el año pasado. Bueno, ha habido muchos territorios que se han incorporado al parque, al acotado micológico Montes de Soria, no al parque, al acotado, que es, digamos, la figura intermedia que está ahí para recibir a todos los nuevos territorios que no pueden ser parque, porque hay que hacer una tramitación y lo tenemos que aprovechar eso, hacer una tramitación conjunta de unos territorios lo más grandes posibles y bueno, pues porque lleva 4 meses de tramitaciones administrativas y que no se puede hacer todos los años la ampliación. Entonces es muy importante porque esto pasa a la Consejería de Medio Ambiente y es el propio consejero, después de todos los informes jurídicos oportunos, el que emite su autorización de ampliación del parque o su resolución, mejor dicho, de la ampliación del parque, en el que resuelve en el Boletín Oficial de Castilla y León diciendo que el Parque Micológico Montes de Soria ahora tiene tantos pueblos, tal superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahora qué es lo que nos toca? Los montes de la Junta y los montes del acotado 50.002, que estaban compuestos por esos pueblos que te he dicho que se incorporaron después, meterlos en el parque. Y para eso pues tenemos que preparar unas memorias bastante importantes, con un montón de documentación, de mapas, donde reflejemos toda esa nueva realidad que va a tener el parque micológico. Y una vez que la revise la Administración regional,
pues eso, pasarán el informe positivo hacia la consejería diciendo que todo está ok y que, bueno, pues que el consejero haga la resolución con la ampliación. Y bueno, pues lo que pasa que, bueno, pues las obras de Palacio van despacio. Nosotros también vamos, somos Alba y yo trabajando como equipo en Montes de Soria. Y a ver, 2 personas, estamos hablando de 104 pueblos, con jornadas de por medio, con ferias a las que estamos asistiendo para promocionar además esto, con la Asamblea General que tuvimos de propietarios también, con toda la resolución de cuentas del año anterior en el mes de abril, se junta luego la Semana Santa, que también ha habido que descansar y demás. Bueno, y con todo el lanzamiento de la campaña nueva de permisos y de las jornadas que ya están organizando todos los pueblos ya de la provincia, ya tenemos el calendario hecho, lo que pasa que lo tenemos que terminar de comunicar a los pueblos, pero tenemos ya el calendario hecho de todas las actividades del año que va a haber, con lo cual, pues bueno, pues damos lo que damos, que creo que es mucho, pero a lo mejor no tanto como se necesita, pues para sacar con más velocidad el trabajo, pero es lo que hay. Tampoco creo que nada sea de vida o muerte, con lo cual pues todo el trabajo va para adelante y bueno, pues creo que fruto del buen trabajo es que en la última asamblea que tuvimos se aprobaron todas las cosas sin ningún tipo de discrepancia, al revés, todo por unanimidad o por mayoría, con lo cual la gente ves que está contenta con el trabajo que hacemos. Por lo menos así nos lo trasladan y nuestra junta directiva, a la que tengo que agradecer la confianza que están poniendo en nosotros, porque nosotros estamos continuamente en contacto con ellos. Ellos son muy importantes en Montes de Soria porque son los que nos ayudan a decidir todas las cosas que se van haciendo, aunque luego pues el brazo ejecutor, positivamente hablando, pues somos Alba y yo, que somos el personal técnico que está tirando del carro, pero es así. ¿Decomisos solo en otoño o la primavera pasa más desapercibido? A ver, yo creo que decomisos no tendría que haber nunca, si fuera el mundo idílico, pero como vivimos en una sociedad real y malos y buenos en todo momento y en todos los sitios, pues llega el otoño y de repente pues quizá pues atraídos por un lado por el interés económico que generan algunas especies de setas que fructifican en el parque, pues son atraídas o son dirigidas algunos recolectores que no deberían de venir, pero por eso, porque son dirigidos aquí por determinados interesados en que les hagan la recolección by the jeta. Auténticas mafias. Sí, prácticamente. Estamos hablando de cualquier mafia, se puede considerar a cualquier sistema organizado o empresa organizada o como quieras que comete actos delictivos, digamos, con un fin económico. Pero eso, con un fin económico. Entonces, si esa es la definición, pues sí, gente que al final organiza o mueve a grupos de personas con el interés de manera fraudulenta, recolectar las setas de nuestros montes y luego pues para obtener un lucro económico con ese producto recolectado de manera ilegal. El trabajo, vamos a decirlo claramente, ¿quién se lleva todo el trabajo en este caso? O el 99% del trabajo, pues los agentes medioambientales, los celadores medioambientales, tanto de la Junta de Castellón como del Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 pueblos, la Guardia Civil, Seprona, que también está atendiendo en todas estas situaciones, los inspectores veterinarios de aquí, de la Unidad de Sanidad de Soria, y luego pues también los agentes rurales que también en distintos momentos contratamos desde Montes de Soria para ayudarnos no solo a la vigilancia complementaria del monte, sino también a la señalización de nuestros montes, y que durante el año pues también están pidiendo permisos a los recolectores y son los que se encuentran todos ellos con esos recolectores. Al final, la gente que va de buenas pues sirve de concienciación en la labor de todo este colectivo, pues para explicarles lo que tienen que hacer, dónde están, si es un sitio adecuado o no adecuado, y cuando vienen los recolectores ilegales, pues al final es una lucha casi contra un muro, porque en el sentido de que les da más o menos igual,
digo más o menos, y no digo que les da igual, porque hemos visto también una tendencia en el cual cuanto más guerra se les da a estos colectivos de ilegales, menos ganas tienen de venir aquí. Eso lo hemos visto con algunas empresas que su principal actividad estaba en la provincia de Soria, en la época de otoño, pues que ahora se han desplazado a provincias limítrofes donde no tienen no se les ahoga. Eso, no se ¿verdad? les ahoga por parte de esa gran labor que están haciendo todos los colectivos de vigilancia, y esa presión que tienen esas empresas es mucho menor en otras provincias. Entonces han decidido, pues eso, ir donde menos les pisan el cuello. Hablábamos antes de las ferias. Ah, perdona, sí, y bueno, claro, bueno. que no te he dicho, y en primavera, pues claro, Claro, en primavera claro, no hay decomisos, pues muchas veces porque ni la producción da como para esas grandísimas cantidades, y lo segundo porque las setas no son las típicas, las que salen en primavera, y estos recolectores que vienen muchas veces de fuera o que vienen organizados no son conocedores de estas especies. Básicamente, no níscalo y boletus son... Claro, son las estrellas de la actividad ilegal. Ya meterse con otras especies, pues de momento no sabemos si el día de mañana se meterán, porque claro, los precios también de las setas de primavera sí que son altos. Pero yo creo que es una actividad mucho más para la gente local o para el turista, que sí que disfruta, conoce y se desplaza para buscar eso. Decía que hablábamos también de las ferias y de la labor importante también en las ferias, talleres y charlas, conferencias que se realiza sobre todo para conocer la riqueza que tenemos dentro de nuestros montes. También, como decía también Toño, concienciar, que es muy importante. A los pequeños, que siempre se hace un trabajo, pues siempre, sobre todo lo vimos en ferias como Fitur o Intur, en las que se veía pues también cómo se aclimataba a ese turismo más familiar, para que lo vean desde pequeñitos como algo bueno, como algo rico para ellos, pero también a los mayores, que muchas veces nos toca también hacer ese martillo pilón con la gente más mayor que han adquirido vicios, y que cuesta mucho quitar los vicios a la gente mayor, y lo sabe muy bien Toño. En ese sentido, muchas jornadas que tenemos desde verano hasta, como decíamos, hasta prácticamente casi llegar noviembre-diciembre, ¿verdad? Pues sí, nosotros nos propusimos ya desde hace años trabajar en la actividad didáctica, en la divulgación del recurso, sobre todo desde varios puntos de vista. Uno de ellos principal, que es formar a nuestra población, a la gente de nuestros pueblos, para que conozcan el recurso que tienen y que va mucho más allá del boletus y del níscalo, o de las setas, que hay gente que piensa que es mucho más allá, que tiene un valor, que el monte, que hay que beneficiarse del monte, que hay que intentar mantener las setas por la importancia que tienen a nivel medioambiental, y por un lado. Por otro lado, el dar a conocer el recurso que teníamos en nuestros pueblos a mucha gente que empieza a gustarle el tema de las setas, y ayudarles a que conozcan de una manera guiada lo que hay. Y para eso montar, pues igual que para nuestros vecinos, todas estas exposiciones, jornadas, talleres, rutas guiadas, etcétera, 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 que lo que hacen al final es ayudar al motor económico del micoturismo, que es una de las actividades principales de nuestra provincia, el turismo, el sector de la restauración, de la hostelería, que ayuda en nuestros pueblos para que se puedan existir negocios, que haya gente que pueda tener un complemento o que pueda vivir de ello durante todo el año. Ya no digo a nivel solo de las setas, que pueda vivir con sus establecimientos y con sus restaurantes, y que bueno, pues que eso genere un trasiego de personas que, bueno, pues fíjate, en la última, en la Feria Micológica de Tierras Altas, hace nada, nos decían los establecimientos hoteleros de allí que alucinaban, porque gracias a la feria se habían llenado todos los establecimientos. En cuanto a los restaurantes, habíamos hecho como un certamen de tapas micológicas también, y la gente decía que no habían vendido tantas tapas en su vida, que realmente que se notaba mucho, y que había habido muchísima gente, aunque hubiera sido solo de paso, que había consumido sus tapas, y que habían visto que había algo diferente y que habían querido elegir ese destino en lugar de otro. Ya no te digo solo los que se alojaron durante todo el fin de semana para participar en todas las actividades. En la ruta micológica tuvimos casi 60 personas que vinieron de fuera para ir al bosque a aprender sobre setas.
ya te digo, en alojados, todo lleno. En las tapas, bueno, puedo asegurarte que por lo menos 600 o 700 tapas se venderían ese fin de semana en yanguas específicamente micológicas. Y muchas más cosas, todo lo que promueve, pues al final para nosotros es muy importante que la gente conozca todo eso y que lo valore, que quite las malas prácticas de recolección, que es otra de las cosas que intentamos concienciar a la gente. Decías tú, la gente mayor son los que más saben porque son los que más tiempo le han dedicado al monte. Pero a veces, yo me acuerdo hace muchos años en un pueblo de la comarca de la Ribera, pero un poco más para acá, cerca de la Villa Episcopal, pues que, claro, un señor iba cogiendo niscalos con una hoz y haciendo así para buscar a ver qué es lo que había. Y claro, pues ya le explicamos que así no se buscaban, que ya nos habíamos enterado igual que no hay que darles patadas, y de pequeños todos les dábamos patadas a las setas, pues que ya sabíamos que eso era muy importante, que había que conservarlo y que por lo tanto había que dejar de dar patadas y dejar de buscar como rastrillando el suelo, porque eso dañaba realmente el micelio y la producción de esas setas y del hongo, de la supervivencia del hongo. Entonces, bueno, pues todo eso vas concienciando y aprendes de ellos muchas cosas también en ese intercambio. Luego, por otro lado, a mí me hace gracia porque vas a los sitios, el otro día me pasó, se lo comentaba a mi compañera, que te encuentras un poco con el catetismo, a veces, y que me perdone quien lo oiga o quien le siente mal, pero el catetismo que tenemos a veces en Soria. Tenemos algo de lo que podemos presumir, de lo que tenemos que intentar, que nos aprovechemos de ello, y te viene gente que te dice, oye tú, el de las setas. Así, lo primero que, bueno, un poco más de educación viene bien, en vez de así, oye tú, el de las setas, que estáis promocionando demasiado las setas aquí en Soria. Bueno, demasiado depende para qué. Demasiado, si se hacen las cosas bien y se controla un poco, lo que me puedes decir es que a lo mejor hay que controlar que en algunos sitios no se sature por la gente que viene y demás, pero lo de promocionar demasiado, esto es como el que tiene tan cortas de miras que dice que para qué los del torrendo promocionan tanto el torrendo que antes costaba 1 euro y ahora cuesta 3, pero no saben que el Moreno Sáenz ha montado una planta que le ha costado no sé cuántos millones de euros montar la planta nueva, que ha mantenido los puestos de trabajo, que los bares tienen las tapas de torneos vendidas casi todos los días porque hay un boom con el tema del torrendo, y que realmente el tema micológico donde puede saturar es en determinados puntos concretos del monte que nosotros no promocionamos, que es lo curioso. O sea, nosotros nunca hablamos de 2 puntos concretos donde siempre está petado, pero es que cuando nos llaman a nosotros, lo curioso es que nos llaman preguntando por esos sitios gente además del mismo sitio, del mismo lugar de España. Y nosotros ya les preguntamos, pero ¿de dónde narices habéis sacado este lugar, este paraje? No, es que aquí se ha corrido la voz en el pueblo que allí salen muchas setas, ¿ya? Y nosotros hacemos lo contrario, intentamos sacarles de esos sitios y redireccionarlos a otras partes porque la gente no conoce. O sea, un tío de Bilbao le dicen, tienes que ir a tal sitio, que allí he cogido. Pues el hombre de Bilbao viene y no sabe más. Es como si a mí me dicen, tienes que ir a la playa de La Concha, San Sebastián. Pues anda que no hay playas mucho más bonitas y mucho más fáciles de aparcar y de bañarte que en la de La Concha. Pero como solo me han dicho la de La Concha, pues voy a tiro hecho. Pues con las setas pasa igual, en lugar de saturar esos puntos, nosotros intentamos sacarlos a otros lugares que son igual de productivos, pero que no van a convertirse en la Gran Vía de Bilbao, que alguno de ellos pues se va a encontrar con el vecino y con el primo y con el cuñado el mismo fin de semana paseando por Montes de Soria por esas circunstancias. Pero son cosas que nosotros intentamos cuidar. Hay grupos por ahí de Facebook, hay páginas de algunas empresas, de algunos establecimientos hoteleros que aún no ha llovido, vamos, aún no ha salido la primera seta y ya están haciéndote el reportaje de cómo está el monte. Pues realmente ellos sí que son, perdona que lo diga así, entre comillas, culpables de generar una atracción mucho mayor y mucho más dañina que lo que pueda ser, ven a disfrutar de la micología en Soria, que nadie te está diciendo dónde, que te están diciendo que en Soria hay muchos espacios de producción micológica. Es un parque micológico enorme. Claro, y que además estamos vendiendo un producto completo que es, saca tu permiso,
alójate en nuestros establecimientos, consume en nuestra provincia menús micológicos, raciones de setas, porque hay un montón de establecimientos que saben hacerlo muy bien y saben llevar las setas del bosque al plato mejor que en ningún otro sitio de España. Y eso es lo que vendemos, no vendemos otra cosa. Y el que piense que económicamente nos interesa que venga mucha gente, se equivoca mucho, porque nosotros lo que buscamos, por un lado, es que la gente venga y se lleve la mejor experiencia que puedan llevarse. Y si lo que hacemos no lo hacemos con cuidado y no fuéramos muy rectos y muy ortodoxos en cuidar eso, al final lo que generamos es toda la experiencia negativa. Tirar a nuestro propio tejado. Claro, o sea, tan fácil como gente que te critica. ¿Por qué no habéis dicho que hay muchas setas ahora? Para que nos llenen los pueblos de gente y los bares y los restaurantes. Pues porque no ha llovido y no hay ninguna. ¿Qué voy a engañar yo a un señor que viene de 400 kilómetros, se ha dejado el dinero para venir aquí y cuando se vaya, qué va a llevarse de experiencia? Nefasta. Tenemos que ser muy serios. Nosotros cuando hay setas y somos muy cuidadosos. Cuando hay producción generalizada, se dice que hay setas en la provincia. Si no hay producción generalizada, no se dice. Nosotros, por ejemplo, decimos, ya ha empezado a haber producción de, imagínate, estos días, empiezan los primeros boletus pinícola. Empiezan los primeros. Y cuando llaman, mucho más. es una certeza, no estamos diciendo una mentira. Están los primeros boletus pinícolas desde hace 15 días que están recolectándolos incluso más. Cuando nos llama la gente de fuera, nos pregunta, ¿ya hay boletus? Le decimos, mira, empiezan a salir, pero no vengas desde 300 kilómetros porque no vas a saber ni dónde buscarlos. Claro. Y pedagogía. Claro, Que es lo que es decimos. un poco, cuando haya un poco más de producción, sí te invitamos a que vengas porque realmente vas a disfrutar de esa actividad. Pues pedagogía que estamos haciendo también y que hacemos hoy con Montes de Soria y con Toño, a quien agradecemos que haya estado con nosotros para conocer un poquito más pues, la situación micológica en esta primavera, lo que nos espera también por delante de cara al verano y al otoño, que siempre parece que nos olvidamos del verano, también es muy importante en la micología. Y bueno, pues como siempre le invitamos a que venga de nuevo para que nos cuente también todos los detalles que se van avanzando desde la Asociación Montes de Soria. Toño, como siempre, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, que es un placer, aquí uno se siente como en casa. Cosa que agradecemos. Nos vemos dentro de poco, Toño. Gracias. Dejamos a Toño y a ustedes con el resto de la programación. Volveremos con el análisis ya este jueves, con más información, con más protagonistas, aquí en Canal 9 Soria.